Bienvenidos a todos. El día de hoy estamos con un tema muy interesante acerca de Corea del Sur versus Corea del Norte. Un curso que vamos a visualizar o van a escuchar acerca de geopolítica, que cuando hablamos de geopolítica no solo se trata de la geografía, sino la cultura, la identidad y la polarización. El día de hoy vamos a escuchar a unas hermosas chicas dándonos una breve introducción de cómo podemos entender más a estos dos países que están en conflicto. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos un poco sobre lo que es Corea del Sur versus Corea del Norte. Se preguntarán ustedes cómo inició esto, si son Corea. Vamos a hablar de cómo esta división ha afectado la vida en ambos países, desde la política hasta la manera cultural y su vida cotidiana. Para que entremos un poquito a contexto de esta división, les voy a hablar un poco sobre cómo empezó. Esto inicia después de la Segunda Guerra Mundial, que Corea quedó dividida en dos zonas. La del norte, que estuvo apoyada por la Unión Soviética, y la del sur, que estuvo apoyada por Estados Unidos. En 1950, esta división se convirtió en una guerra que duró 3 años solamente, donde en 1953 se firmó un pacto donde decía que era alto al fuego, pero nunca fue como un tratado de paz. Y desde ese entonces los dos países han quedado completamente en dos caminos distintos. También, pues antes de seguir, les explicaré un poco sobre lo que es la polarización y qué significa. Pues en términos generales vamos a hablar que la polarización ocurre cuando dos grupos o sociedades, y como en este caso, se distancian tanto de sus ideas, creencias, valores o políticas, y estos se vuelven casi irreconocibles, como podemos saber en este caso. A continuación, mi compañera les va a explicar un poco sobre lo que es Corea del Sur. Pues a mí me parece interesante respecto a tocar los temas de Corea del Sur y Corea del Norte. Vemos como son dos países totalmente opuestos. Si uno piensa Corea, el primer país que se nos viene a la mente va a ser Corea del Sur, obviamente. ¿A quién no le ha salido un K-drama luego de la pandemia, el juego de calamar? ¿Quién no ha visto los cosméticos coreanos que son hoy en día una gran tendencia? Pero asimismo vemos cómo puede llegar a sufrir la gente en Corea del Sur. Me parece muy interesante respecto a lo que sucede con las horas de estudio y con las horas laborales. Al respecto, con las horas de estudio, vemos como comienzan su jornada tipo 7 de la mañana y luego finalizan a las 10 de la noche con clases de estudio extras para cuando llegan a la vida adulta. Tienen mayor sobreexplotación, trabajando aproximadamente 10 horas al día, además de las horas extra que trabajan cada día. Uno al pensar en Corea del Sur siempre vemos como eso ameno, la tecnología, aquellos avances, aquel país que nos asombra cómo se pudo recuperar de una escala de la guerra que tuvieron contra Corea del Norte, y ver también el lado opuesto que es Corea del Norte, así como mi compañera que tal vez se ha dado cuenta, más bien todos, de la represión que tienen los norcoreanos al respecto. Así que, ¿tú qué piensas respecto a Corea del Norte y cómo ves ese punto de vista distinto de Corea del Sur? Bueno, como sabemos, Corea del Norte en manera global lo miramos como un régimen sumamente que está encerrado en su ideología. Es un país que está diferente al resto. También, para ir entendiendo un poco cómo es la situación de Corea del Norte, podemos mencionar la ideología de Guche, que es el principio fundamental que rige Corea del Norte y se basa en la autosuficiencia en lo político, económico y lo militar. La desarrolló Kim Il-sung y establece que el país debe ser independiente en la toma de decisiones, también evitar la dependencia económica de otras naciones o estados y garantizar su propia defensa de alianzas extranjeras. Bueno, con esta ideología los gobernantes que han estado
han justificado por qué el país ha estado en aislamiento total y el control absoluto del Partido de los Trabajadores en Corea en la sociedad. Asimismo, podemos observar que este régimen ha venido por varias generaciones, desde la Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal. También podemos mencionar que los medios de comunicación están censurados, que si no propagan la información que el gobierno, el régimen les otorga, no pueden publicarlos. También si ponen otra información que no es, pueden llegar a tener sanciones demasiado severas. También el uso del internet está restringido a la mayoría de la población. Solo un grupo específico que tiene acceso a internet son como los privilegiados que están en la sociedad, los que sí aceptan la ideología, y ellos tienen como que privilegios, tienen parques acuáticos, centros comerciales, también. A mí me parece interesante respecto a Corea del Norte el hecho de que hay un horario, según los influencers, pues que han podido entrar y que se les ha dado como ese permiso especial, como hay una estatua en Corea del Norte del dictador, porque es un dictador, que tienen que tener un horario específico, que tienen que detener todas sus labores diarias para ir a lavar esa estatua, como que gracias a él es lo que son hoy en día. Al contrario de Corea del Sur, que tienen un poquito más de libertad, siempre teniendo la represión que les decía respecto a los trabajos. La vida en Corea del Sur es muy cara. ¿No han escuchado de los precios que tienen las frutas y verduras que acá en Guatemala gozamos a un precio tal vez un poquito más bajo? Sí, fíjense que con respecto a eso, bien interesante lo que dice Cristel, y es que en este caso, pues la agricultura ya no se da mucho, y volviendo a lo que es la educación, acá como en Guatemala, pues allá sí se valora lo que es el promedio y las notas. Allá para obtener un trabajo no es así como acá, que el título pues nadie sabe si ganó con 61 como en la OSAC, y allá sí para tener buenos trabajos es imperante el promedio y la universidad. Por eso es como que también, no sé si sabían, pero en cuestiones de natalidad Corea del Norte creo que es el primer país que no quiere tener hijos, pero como decía Cristel, la vida es muy cara y se piensa en la educación desde, por ejemplo, acá, pre-kinder, kinder, prepa. Es lo esencial en su vida diaria prácticamente. Es como que no tener educación es no ser nadie. En la vida es no tener un futuro mayormente. Pueden llegar a tener educación, pero sí, como dice la licenciada, que aquí no se sabe pues si ganamos con 61. En cambio, ya el promedio es de lo más importante. Incluso me han salido muchas noticias respecto a los exámenes de ingreso a la universidad, que son de los más importantes, que incluso no pueden volar aviones ese día, nadie va a trabajar esos días, todos se quedan en sus casas para respetar a las personas que llegaran a hacer ese examen. Entonces nos podemos dar cuenta como un país tecnológico, como un país muy avanzado respecto a muchos aspectos, también sufre tiene muchos puntos débiles, mejor dicho, al respecto con la libertad de la población mayormente. Y también es muy curioso cómo varios norcoreanos, no sé si se han dado cuenta en las noticias, han llegado como al punto de escapar del país y llegar a lograrlo. Son muy pocos. A mí me salió información respecto a un norcoreano que dejó a sus padres en la otra Corea y contaba mucho la historia respecto a la vida que él tenía en Corea del Norte como tal. Era como muy interesante porque contaban respecto a la vida que tenía, por ejemplo, con su familia, no tener mayor libertad, no tener educación. Podemos ver dos extremos distintos. Darse mucha cuenta de los promedios en educación, y otro no llegar a tener educación. Eso también tiene sus desventajas porque muchos estudiantes caen en depresión
al no tener buenas calificaciones, no encuentran trabajo después y siempre llegan como a eso de las horas laborales, que tienen que trabajar 10 horas y luego las horas extras y tal vez no son bien pagadas. Pero es cuestión cultural. Ejemplo, digamos que si el jefe se va a las 8, la hora de salida es a las 7 de la noche, todos se van a las 7 de la noche. Pero si el jefe está 9 o 10, es como que cultural de que los van hasta que se va el jefe. Y esa es la situación. Y, por ejemplo, algunos decían el estrés. También hay muchos suicidios allá por toda esta expresión, tanto laboral, ¿no? Como aquí los chapines, pues eso, somos muy resilientes. Y la hora de salida se respeta, diría. Aquí no, aquí es diferente, pero son cuestiones culturales que también se ven y por qué geopolíticamente hablando también han salido adelante, ¿verdad? Porque son muy determinados en lo que hacen. Mientras tanto, lo que estaban hablando de la educación en Corea del Norte, desde los niños pequeños ya son adoctrinados al régimen. Ya vienen, el gobierno le da un temario de qué temas tienen que ir influyendo a los pequeños y ya tienen que ir aprendiendo cómo es la doctrina, irse acostumbrando y hacer caso absoluto a cómo está el régimen. Y así como tú, Amy, ¿qué crees respecto a, tal vez no de manera política, sino mayormente a la calidad de vida de los norcoreanos y surcoreanos? Pues es totalmente distinto, o sea, todo es totalmente distinto en ambos países, a pesar de que no los dividen casi nada. O sea, la subdivisión es nada. Y son dos países totalmente distintos. Hablando un poco de las elecciones, la democracia en Corea del Sur es una democracia libre. Ahí pues tienen elecciones libres, cada quien puede elegir a sus líderes, expresar sus opiniones libremente. En cambio, en Corea del Norte sabemos que es un gobierno autoritario, donde solo hay un partido político, no hay elecciones reales. No tienen derecho a elegir lo que quieren. La diversidad cultural en Corea del Sur sabemos de que está influenciada por el mundo, a la vez tiene su propio impacto global. En cambio, en Corea del Norte, pues sabemos que es controlada, la música es controlada, la gente no puede usar internet, no tienen acceso a las redes sociales, no pueden ver qué pasa fuera de... Y de hecho lo que están mencionando en Corea del Norte solo tienen 4 canales que pueden ver, uno de películas pero sobre la familia Kim, la otra es noticiero, la otra lo que está sucediendo en Corea y la otra es también noticias sobre ellos. Tienen también las propagandas que se miran, son del régimen, prácticamente su vida es ver el régimen y ahí queda. Hablando también un poquito como variado, se dan cuenta también como el 80% de Corea del Sur es un lugar turístico, teniendo distintas islas como la de Jeju, teniendo Busan, Seúl, que es la capital, y Corea del Norte. Me han sabido muchos youtubers que han podido entrar a Corea del Norte, pero muy limitadamente. No puedes grabar esto, no puedes hacer lo otro. Entonces es como un tema muy complejo poder hablar de turismo en Corea del Norte, porque es accesible para algunas personas que decidan arriesgarse, puesto que los mismos influencers comentan de que les revisan las grabaciones antes de salir, tienen límite para estar en la habitación, las prohibiciones, y siendo Seúl ahora uno de los destinos principales de la mayoría de personas. Igualmente vemos también cómo tiene muchas similitudes con Japón teniendo su famoso bosque de suicidios, igualmente por las notas, por la educación. Ahora ustedes, teniendo en cuenta Corea del Sur y Corea del Norte, ¿qué creen que es como los puntos débiles que tienen que tratar mayormente cada uno de ellos? Fíjense que algo, por ejemplo, ahorita en cuestión económicamente hablando de Corea del Norte, sí estaba escuchando que el presidente
va a dejar como que la economía fluya un poquito, porque por cuestiones de todo esto hermético, de que no importamos, no exportamos, económicamente hablando, pues hay cierto desfase. Tal vez se tiene algo con Suiza, ¿verdad? Sería de analizarlo por la situación de que es un país neutro, que varios de los que están en clase alta de Corea del Norte, ahí es donde van a estudiar. Creo que ahí en cuestiones económicas sería bueno ver qué acciones va a tomar el presidente. De hecho, ahorita me viene a la memoria cuando fue un auge histórico, cuando Donald Trump y el presidente, ¿se recuerda el nombre del presidente de Corea del Norte? Tuvieron un acercamiento. Fue algo histórico en un país tan hermético donde no dejan entrar ni salir nadie, porque ustedes hablaban de alguien y les llaman como desertores, ¿verdad? Y que pues en este caso Corea del Sur los acepta y los reinserta a la sociedad. Igualmente, hablando un poco sobre las economías, ya que la licenciada tocó mucho al respecto, es los tipos de cultivos que llegan a tener ellos ahí por el tipo de clima que tiene. Los tipos de comercio que manejan, pues Corea del Sur mayormente puede llegar a ser los automóviles, la tecnología. Ahora Corea del Norte, imagínense también teniendo los climas extremos como Corea del Sur, lo que pueden llegar a cultivar, igualmente la malnutrición que debe tener su pueblo respecto a lo que consumen diariamente, que pues como no es una economía abierta, no es algo que se pueda manejar fácilmente. Me salió al parecer como una colaboración, por decirles así, que tuvo Corea del Sur con Corea del Norte respecto a llevar algunas empresas a fabricar productos, ya que el gran cierre que tuvo Corea del Norte luego de los pequeños roces que tuvieron, generó un poco de empleo, pero luego de estas pequeñas guerras que han tenido de te pongo K-pop como venganza y yo te mando bolsas con desechos, pues sí fue como un factor interesante como entre ellos dos pudieron tener esos roces y cómo pudieron llegar a ser una pequeña cooperación entre ellos, que pues en algún futuro yo creo que todos están esperando que en algún día Corea del Norte puedan llegar a ser libres los ciudadanos y que se unifiquen las dos Coreas, o ya los norcoreanos puedan llegar a tener mayor libertad de expresión, mayor libertad al momento de saber gestionar sus economías, libertad en general mayormente. Como pues internacionalistas somos conscientes que pues una de las cosas principales de los seres humanos es la libertad, porque ¿cuáles son los castigos cuando alguien comete algo malo? La privación de la libertad. Entonces, eso es prácticamente estar encarcelado en un mismo país, o alguien que no tiene decisiones, alguien que no puede continuar con su vida cotidiana como pues nosotros día a día podemos tomar decisiones en nuestra propia vida. Y se da cuenta lo importante que es de que aunque comparten historia, idiomas, raíces, hoy en día son dos mundos completamente distintos. En este caso vamos a que, como decían, económicamente hablando, y también la geopolítica tiene que ver con la economía, ahí hablaban Hyundai, aquí no lo pronuncio bien, igual que coreano, pero está Samsung, ¿verdad? Es otra que, por ejemplo, acá en Guatemala nosotros recibimos importaciones de el skincare, ¿verdad? Que también económicamente hablando, quien no ha probado skincare, que es mucho más cómodo para nuestra bolsa y efectivo, ¿verdad? Por todos los productos naturales, incluso eso entra un poco en la economía surcoreana respecto a algunos que son hechos de frijol fermentado, que es lo que más consumen y pueden llegar a producir, de kimchi, que también el tipo de comida que tienen, el tipo de alimentación es muy saludable en ese sentido. Ahora, por el hecho del arroz, pues creo que ambos países tienen como esa similitud. Creo que es el punto que podemos tocar, el más similar que tienen tal vez es el consumo del arroz.
igualmente del kimchi. ¿Has escuchado alguna exportación, o no exportación, más bien por lo menos de los cultivos de Corea del Norte? Por donde está ubicado Corea del Norte es muy difícil que tenga exportación, y también por el régimen que tienen están como que estrechamente cerrados. Pero lo que estaba leyendo era que con China sí tiene esa relación más cercana, porque en China estaba viendo que tiene sus fábricas, ya que la mano de obra de Corea del Norte es más barata y le funciona estar ahí. Y como en China está así como que intentando llevarse bien con Corea del Norte, no tiene tantos roces. Sí, son factores tal vez de que no nos damos cuenta como tal, ya no tener tanta influencia o información respecto a Corea del Norte, pero me pareció un tema muy, muy interesante de compartir, de poder socializarlo entre nosotras, ya que la geopolítica, como vemos, puede ir cambiando o variando constantemente. Bien sabemos que hoy en día pueden ser lo que son, pero mañana no lo sabemos, ya que el mundo va cambiando, en los tipos de gobierno también. Vimos lo de la ley marcial en Corea del Sur, la privación de libertad de los surcoreanos, pero pues se pudo solucionar. Asimismo podemos sentir o ver los cambios que se pueden tener de un día para otro en los distintos países, no hablando solamente de las Coreas, ¿verdad? Entonces, en nuestra carrera, así como en relaciones internacionales, vemos temas un poco más variados. Siempre va a ser un saber constante, un informarse constantemente respecto a las situaciones mundiales, respecto a las economías, a los niveles de estudio. Siendo relaciones internacionales una de las carreras más multidisciplinarias que pueden haber. Entonces, cada una de las personas que escuche esto están cordialmente invitados a la carrera de relaciones internacionales, siendo pues una carrera muy linda, muy que quiere de estudio constante, de poder. Son temas muy interesantes que cada quien se puede enfocar en el área de mayor interés. Entonces, por hoy, esto pues fue toda la información que tuvimos respecto de Corea del Sur y Corea del Norte. Y los invitamos a que nos sigan las páginas de la carrera oficial.